Bueno, aquí estamos con este próximo Ateneo, que tiene que ver con la sección de geriatría, con el programa de medicina geriátrica que se llama El desafío del diagnóstico fenomenológico. Para ello vamos a ver un caso clínico de una mujer de 75 años, con estudios terciarios, nutricionista, debe ser una primera nutricionista del país, muy buen estado general, con un discurso correcto, preciso, coherente, denotaba mucha inteligencia, buen manejo del espacio físico, los movimientos, la cual estaba dentro del consultorio, o sea, impresionaba verse muy sana, digamos, muy bien. Daba charlas actualmente que tenían que ver con la gestión de su profesión, porque ha llegado a coordinar estrategias gubernamentales al respecto de cuestiones nutritivas. No ejerce ya más en su consultorio, pero se mantiene muy activa. Estos cargos directivos le han permitido tener, digamos, una aceptable jubilación, un buen pasar económico. Vive actualmente con su hija, con su nieta y su yerno. El motivo de consulta era validar o no estos test neurológicos que ella tenía que le realizaron, porque ella manifestaba algunos síntomas que yo interpreto somatomorfo: mareo, problema de memoria, cierta inestabilidad, cansancio, la sensación de no sentirse bien, dolores varios, a veces algún síntoma digestivo un tanto impreciso. Y me sorprende un poco, con una tomografía computada que tenía un mínimo de integración, que han logrado después hacer una resonancia nuclear magnética. Fíjese, doctor, que dice que tengo un meningioma. En realidad es algo mínimo, de unos pocos milímetros, prácticamente no se ve, y sí tenía algún pequeño grado de leucarariosis, probablemente porque era una paciente hipertensa de cierto tiempo de evolución y también diabética, aunque ambas cosas perfectamente controladas, pero bueno, al factor edad más estas lesiones potencialmente dañinas del endotelio ya tenían un discretísimo impacto en la resonancia nuclear magnética. Estos son los remedios que venía tomando, aparentemente tenía que ver con ella, y ahí cuando veo la metformina me dice, sí, tengo diabetes hace mucho tiempo, la señora tiene enorme peso, hace toda la dieta, una diabetes prácticamente, digamos, cuando ya era grande, digamos, una diabetes tipo 2, pero sin ningún problema en órgano blanco, sacando esa isquemia que puede tener ahí en el cerebro. Estos son todos los síntomas que aparecían en la historia clínica de la paciente, ¿está bien? Toda esta listita estaba anotada en la señora, y acá podemos ver la cantidad de consultas que hacen, y acá los diagnósticos de la señora. Como podrán ver, de repente hace prácticamente una consulta semanal al sistema, ¿no? Desde el año pasado. Durante la pandemia no vino, pero una vez que se levantó la compuerta de la pandemia, empezó a venir sin parar, ¿no? Este año ya hizo 15 consultas en 100 días, ¿está bien? 4 de ellas fueron a la guardia. Primer diagnóstico que hago, paciente policonsultador. El segundo diagnóstico que se me ocurre es que el paciente tiene muchos síntomas somatomorfos, todos variables, ninguna así claro y concreto. Tercero, a ver qué enfermedad neurológica tendrá ella, y ahí se me ocurre, bueno, habrá algo más que indagar. Me resultaba raro el relato de la señora, sobre todo porque, le vuelvo a decir, una mujer que tenía un relato muy coherente, muy lógico, muy rápida, muy inteligente. Le pregunto otra vez de nuevo, antes lo había dicho, ¿con quién vive? Con la hija, con el yerno y con la nieta. Y ahí algo se ve que pasó por mi cabeza, y le pregunto, ¿y con la casa de quién? Le pregunto. En la casa de ella. ¿Está bien? Esto es un clásico, no estoy diciendo nada raro, pero fíjense cómo se va desarrollando. Y ahí no sé por qué, algo me habrá dicho ella, no sé qué, le pregunto, ¿hay violencia? Sí, me dice. ¿Con quién? Le pregunto. Con el yerno. ¿Está bien? ¿Cómo se generó esto? Cuando perdió el trabajo el yerno, hace 2 años aproximadamente, no sé si 2 o 3 años, van todos a la casa de ella. Ella había logrado con su profesión tener un buen ingreso económico y una buena jubilación. Entonces, no sé bien la casa, pero daba como para que entren 4 personas, ¿no? Además, se genera algo que tampoco indagué, porque en el consultorio uno teme hacer preguntas porque se abre de repente un universo gigantesco y uno no sabe si después puede solucionar ese universo, ¿no? Entonces, uno va regulando las preguntas en el ambulatorio. Me dice que la hija trabaja, es la que gana dinero,
porque el marido, el yerno de ella sería, ¿no? Obviamente está estudiando, no sé exactamente qué es, pero la hija le dice a la madre que quiere priorizar el estudio de su marido, por lo tanto ella va a trabajar. ¿Está bien? La otra pregunta que le hago, y ella me contesta, mi jubilación es buena y yo aporto la mayor parte del presupuesto a la familia. ¿Está bien? ¿Cuál es la violencia? Le pregunto. Dice que él le está dominando la casa, básicamente le va dando órdenes, contraórdenes, le quiere manejar, le discute todo y ella permanentemente le va diciendo, esta es mi casa, con el cual está queriendo decir yo acá mando, digamos, esto comillas, lo acepto usted, pero acá yo mando. No hay violencia física, pero sí verbal, anímica, política, psicológica, no sé cómo lo podríamos describir, para eso vamos a nombrar acá una autoridad del tema, que si tenemos suerte, si se puede conectar. Alejandra, ve tratando de conectarte si puedes. Ahí está. Y ahora tenés que dar el volumen. Y antes que ella ingresa voy a decir lo siguiente. Nosotros hicimos un programa hace muchísimos años, que después lo abandonamos lamentablemente. Fíjense los autores, estamos todos por acá, de los pacientes policonsultadores. Habíamos decidido, ¿qué hacemos con esta gente que viene en forma permanente al hospital? A ver si le damos más bolilla, lo ayudamos, hacemos un circuito con enfermería, con secretaría, con los sistemas de guardia, para ver si frenamos el número de consultas. Y lo que hemos logrado es que realmente estos pacientes policonsultadores que venían alrededor de no menos de 50 veces al hospital por año, 50 veces una vez por semana, ¿no? Imagínense esto llevado al tiempo, que tocan alguna parte de mi institución, ¿tá? Y como está en la historia clínica se puede registrar. Bueno, hicimos un ensayo para ver si dándole bolilla, digamos entre comillas, podíamos controlarlo. Bueno, logramos que se interne menos, se logró que los pacientes no vayan a la guardia, ¿está bien? Está bien, ahí se ven los números, esto está publicado en la revista del hospital, así que lo pueden consultar, pero en ese punto de vista, ese esfuerzo grande que se ha hecho logró controlar un poco a este paciente, pero lo que no pudimos, que es fundamental, que nosotros el consultorio seguían viniendo igual. Esa no la pudimos frenar, los pacientes entonces de alguna manera a la larga fue un poco complicado. Y ahora quiero hablar, y antes de darle a turno a Alejandra Vázquez, quiero hablar un poquito del tema de la violencia que surgió. Voy a traer una simple cita, que es esta, violencia en los ancianos. Voy a poner una cita nada más que de la el estudio longitudinal del envejecimiento de Canadá, que es un estudio muy bueno, que participan amigos nuestros, así que fíjense que llega prácticamente al 10%. Entonces, ahí entro a leer un poquitito, cuando terminó la consulta, me tomé ahí unos pocos minutos y entré a googlear un poco, y me entero que dentro de pocos días es el día de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez de la Organización, no la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, y entro a leer y me encuentro con esto acá, un trabajo en un sitio, una fundación, una ONG que trabaja mucho con gente con situación de depresión y con situación de calle y de mucha salud social, que es el Grupo Surcos. Me encuentro con este trabajo donde se ve que la violencia en los mayores es un maltrato invisibilizado. Cuando leo, esto es el proyecto Surcos, y yo tengo ahí una amiga que es la doctora Alejandra Cabezas, automáticamente dice, bueno, a lo mejor puedo estar con la doctora Vázquez. Me contacto por WhatsApp y en 2 minutos me contactó con los contactos de Alejandra Vázquez. Entonces yo ahí tenía la disyuntiva, ¿me pongo a leer y estudiar el tema para el Ateneo de Violencia o llamo a alguien que sabe? Entonces, opción B, la más fácil, vamos a llamar a alguien que sabe. Bueno, Alejandra trabaja hace algunos lustros en el tema de violencia, probablemente sea la persona que más sepa del tema en Argentina, y está trabajando en sociedades científicas que tienen que ver con el tema, y también en la ONG Surcos al respecto del tema. Entonces, como ella tiene mucho que decir el tema, Alejandra, quiero que ahora tú me ayudes con el Ateneo. Te escuchamos. Bueno, buenos días a todas las personas presentes. Muchas gracias por convocarme a participar de este Ateneo. A mí me parece muy interesante el caso que presentó el doctor Cámara, precisamente para hacer hincapié
en la importancia que tiene para el equipo médico la detección en estos casos, ¿no? Tener en cuenta no solamente aquellos indicadores, señales, y no solamente en el cuerpo, sino en el estado anímico, en el vínculo que tenga con su familiar o cuidador en la consulta, sino también poder hacer hincapié en estas preguntas que se pueden hacer tendientes a detectar. La detección, por un lado, la intervención, qué hacer en estas situaciones, y yo también recomiendo tener un recursero respecto a todos los recursos, programas a donde pueden acudir para solicitar ayuda en estos casos. En este caso que presentó el doctor Cámara, que es en Ciudad de Buenos Aires existe una ley que es la Ley 5420 de Prevención y Protección Integral contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores, que nombra el programa Proteger del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires como la autoridad de aplicación. Así que hay una línea 0800 que se las puedo enviar, que es una línea gratuita donde pueden hacer consultas por estos casos, porque el programa Proteger es la autoridad de aplicación en Ciudad de Buenos Aires. Y también me parece muy importante, en esto que hablaba de la detección, ¿no?, la importancia que tienen estas situaciones de hacer que siempre que sea posible en la consulta médica, entrevistar a la persona mayor a solas. No siempre se puede hacer la pregunta directa, como hizo el doctor Cámara, de si hay violencia, ¿no? Tal vez cuando hay un vínculo, digamos, más continuado en la relación médico-paciente, seguramente sí, pero a veces es necesario poder crear un clima de confianza para que la persona se sienta cómoda, segura, preguntar con quién vive, cómo es la relación con la familia, quién le brinda asistencia si la requiere, si cuenta con redes de apoyo social, si tiene cuidador, cuidadora, si tiene relevamiento en esta tarea, ¿no? Quien cuida, por el tema del estrés del cuidador que puede también culminar en situaciones de malos tratos. Y también es muy importante que puedan tener en cuenta cuáles son los indicadores, ¿no? Aquellas señales, no solamente en el cuerpo, como les decía, sino en el comportamiento de la persona mayor y en su estado anímico. Por ejemplo, considerar una historia recurrente de caídas y accidentes en momentos y lugares extraños. La persona mayor no va a ir a la guardia y va a decir me golpearon, va a decir me caí, tuve un accidente. Y es muy importante preguntar cómo fue ese accidente, esa caída, para ver si el tipo de heridas que tiene coincide con el relato de la persona mayor. Que presente viejos y nuevos hematomas al mismo tiempo, que parezca tenerle miedo a un familiar o a un cuidador que acompaña, que se refiere al cuidador o al familiar como una persona que siempre está enojada, que grita, que la persona mayor también presente una historia de ingesta de psicofármacos y analgésicos automedicados, y también va a presentar mucha sintomatología psicosomática, cefaleas, un conjunto de síntomas que no tienen etiología orgánica y algunos que están vinculados a lo que llamamos sintomatología asociada al estrés postraumático. Es un conjunto de síntomas que viven las personas que vieron en peligro su vida o la de otros o que han sido victimizadas. Y las lagunas en el recuerdo, el déficit cognitivo es habitual en estas situaciones. Por eso es muy importante no confundir con un cuadro demencial y poder hacer un diagnóstico diferencial. Otro indicador es que no concurra a las consultas médicas de larga data, em, que impresione ansiosa, retraída, triste, con cierto replegamiento sobre sí misma también. Y también si hay algo que nos puede aportar cuando acompaña a un familiar o cuidador, es ver cómo interactúa este familiar o esta persona cuidadora, ¿no? Y esto también nos puede brindar información con algunos indicadores. Por ejemplo, va a intentar en todo momento que el profesional médico no interactúe con la persona mayor en forma privada, va a insistir en contestar ella las preguntas que se le hacen a la persona mayor, o va a intentar convencer al equipo profesional que la persona tiene demencia, que está mal, que está loca, o no la va a llevar a las consultas médicas. Entonces es muy importante poder tener en cuenta estos indicadores, no solamente en las personas mayores, sino también en quienes pueden llegar a acompañar. Y en cuanto a poder también registrar todo esto en la historia clínica, por si es necesario hacer una denuncia, porque hay determinadas situaciones en las que tienen la obligación de denunciar el equipo médico,
o los profesionales de la salud, cuando se trata de una situación de violencia que configura un delito penal, ¿no? Como esto de las lesiones o las amenazas. Entonces es muy importante poder registrar en la historia clínica, considerar evidencias tanto físicas como psicológicas y en la valoración física tener en cuenta las lesiones traumáticas, describirlas en cuanto a sus características, localización, poder registrar las lesiones en las diferentes áreas corporales, signos de desnutrición, deshidratación sin causa orgánica que lo justifique, también prestar atención al estado de la piel, y en la exploración, en la revisación, ubicar las lesiones externas, ¿no? Las posibles lesiones internas también, y ante la existencia de lesiones, poder valorar su naturaleza, su evolución y también su cuidado, y realizar el diagnóstico diferencial con problemas de salud, por ejemplo, que pueden ocasionar hematomas en las personas mayores, como la trombocitopenia, leucemia, coagulopatías. Y creo que es muy importante también que puedan tener en cuenta que tener un recursero respecto a los programas, a los lugares donde se puede acudir para realizar consultas es muy importante, porque muchas veces la falta de detección o de intervención no tiene que ver con la mala voluntad, sino con la carencia de protocolos de detección y abordaje. Por eso es tan importante implementar espacios de capacitación internos, a veces con el desconocimiento de los procesos legales o el desconocimiento de las consecuencias que genera la violencia en la salud, ¿no? Como en este caso que el doctor Cámara pudo detectar. Y también una barrera muy importante son los mitos y prejuicios que están instalados en nuestra sociedad acerca de la vejez y el proceso de envejecimiento. Yo puedo enviarles acá por el chat, para terminar, los datos del programa Proteger, que es un programa de prevención y asistencia de la violencia hacia las personas mayores, que rige para Ciudad de Buenos Aires, y que pueden consultar por cualquier caso. Tiene también un correo electrónico por cualquier caso que ocurra en Ciudad de Buenos Aires. Cuando ocurre en provincia de Buenos Aires, ahí hay que llamar a la línea 144, ¿no? Que tiene un recursero eh, de más de 8.000 organismos. Así que, bueno, ahí les dejo los datos del programa Proteger. Realmente muy interesante. Bueno, acá una pregunta. En este caso, Alejandra, que creo que hablamos, esto que a veces conviven un joven que tiene que regresar a su casa porque se separó, tiene dificultades económicas, entonces vuelve a la casa de los padres, pero están en distintas etapas políticas uno y otro. ¿Qué me podés decir de esa situación tensionante que ocurre? En realidad lo que ha pasado es que en estos últimos años la crisis socioeconómica ha hecho, ¿no?, que muchos hijos de mediana edad vuelvan, ¿no?, a veces a la casa de los padres, o que todas las familias se instalen en la casa de generalmente la madre. Es una mujer mayor que vive sola, que tiene sus recursos económicos, jubilación, pensión, su casa propia, y ahí comienza, ¿no? Muchas veces cuando hay desocupación, comienza el abuso económico. También se han incrementado mucho los casos donde estos hijos tienen consumo problemático de alcohol y drogas, por lo cual han perdido sus trabajos también. Y empieza el abuso económico, el abuso psicológico, que no es menos grave que la violencia física, en tanto afecta gravemente la autoestima y también genera graves consecuencias en la salud de las personas mayores. En realidad no es que la diferencia generacional es un problema en sí, sino que lo que tiene que ver, la violencia es una conducta aprendida de modelos familiares, sociales y culturales. No hay una única causa, hay factores de riesgo, ¿no?, que provienen de los diferentes entornos donde nos desarrollamos las personas, y hay que ver la historia, ¿no?, de esta familia para que después se generen estas situaciones de violencias. Pero esto es algo muy habitual, el abuso económico a través de la apropiación de su jubilación, su pensión, o esto de apropiarse del espacio físico, impedirle que usen espacios de la casa, y sobre todo esto, ¿no?, que la persona mayor queda en una situación de vulnerabilidad al no poder satisfacer sus necesidades básicas por no poder manejar su dinero.
Realmente interesantísimo todo, ¿eh? Quédate un segundo más por cuando vengan las preguntas, así Sí, por supuesto. gente del auditorio puede estar interesado, sería bueno que tú respondas, pues yo el tema no sé nada. Pero tengo el teléfono a quien hay que llamar que sabe, digo, eso es muy importante. Bueno, y ahora continúo brevemente como un poco, no al final, sino como sigue esto, ¿no? Que a partir de este trabajo que habíamos hecho nosotros con los pacientes policonsultadores, decidimos seguirlo a largo tiempo porque había surgido un trabajo en Argentina que lo hizo el doctor Fernando Taragano, de cambios mínimos conductuales que eran algo que tenía relacionado con las demencias. No solamente cambios mínimos cognitivos, sino cambio de la conducta. El paciente anciano que súbitamente se pone raro, que cambia su estado de ánimo, que es distinto al anterior, es un predecesor de demencia. En función de eso, se nos ocurrió hacer un seguimiento de esta base de datos que habíamos tenido, y nos dimos cuenta que los pacientes policonsultadores con síntomas omortomorfos múltiples evolucionaban a demencia luego de 12 años, prácticamente 4 veces más que frente a las personas, digamos, que no consultaban de esta manera. Entonces, cabe la posibilidad que esta sobrecarga que hagan estos pacientes en las consultas con síntomas que uno no logra entender bien, o predispone a que se pongan demente, o a lo mejor es el primer síntoma de la demencia. Así que Seinkar dice que esto le llama la demencia cámara, pero ya no es para tanto. No lo hemos publicado este trabajo, pero es como para tener en cuenta este modo de conducta que tienen estos pacientes hace que uno sea un poquito más cuidadoso y vea por ahí, ¿no? Y por otro lado, ¿a qué voy yo de la cuestión fenomenológica, ¿no? Bueno, esto porque el paciente es diabético, también puede tener demencia desde ahí. Yo llamo mecanismo fenomenológico, no el mecanismo de relación epidemiológica o de relación fisiopatológica, es si ocurre un fenómeno A en un paciente, es posible que termine ocurriendo un fenómeno Z. Si ustedes ponen en el PubMed el fenómeno A y el fenómeno Z y no encuentran ningún artículo que relacione las dos situaciones. Sin embargo, si ocurre A, es muy probable que ocurra Z. ¿Está bien? Esto lo descubrí yo, que tenía una hernia de disco, una vez tuve gripe y hice una lumbociatalgia aguda, puse gripe y lumbociatalgia y no hay ninguna relación. Pero sí pasó conmigo, estuve tosiendo 2 días, no esas veces que tosí me quedé duro, ¿está bien? Entonces, si tengo gripe de nuevo y toso, cuidado que te puedo tener dolor lumbar, ¿okay? No hay relación fisiopatológica, pero un fenómeno lleva al otro. Y eso uno a veces lo ve en la relación con los pacientes, que de repente un paciente pregunta algo, puedo encontrarme con unos amigos, tengo que comer un asado y uno ve que la esposa va poniendo cara rara y dice, ¿pero qué tendrá que ver comer asado con los amigos? Porque es posible que eso termine mal, ¿está bien? Porque come de más, bebe de más, se mete en algún lío y termina mal. Entonces, y termina a lo mejor en una guardia. Entonces, de ir a comer algo con los amigos, esa persona termina en una guardia. Eso nos pasaba mucho en los pacientes con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que venían bien controlados, pero se encontraban con unos amigos, bueno, comían mucha cantidad de sal y venían a las 12 de la noche con edema de pulmón en la guardia. Entonces, pero los familiares se dan cuenta de esto, ¿no? Que si pasa tal cosa va a terminar en el otro lado. Y eso no está escrito en ningún libro, no está escrito en ningún libro. Sin embargo, este es lo que yo llamo, digamos, ¿no? Puede haber una crisis vital, genera síndrome de violencia, depresión, policonsulta, lo que nosotros vemos, angustia, ansiedad, y puede terminar tiempo después en demencia. Esto seríamos el final del tema. Bueno, yo con esto termino y ahora sería bueno las preguntas que le hagan, aprovechemos que tenemos una súper experta en el tema. ¿Quién quiere preguntar? Sí, pero dale. Shapira, vení acá mejor y presentate. Mejor. Apagar la tuya, Luis. ¿Apago la mía? Te apago esto también. Dale. Ponemos el audio acá. Dale, sí, Hola Alejandra, mi nombre es Marcelo Shapira. ¿Qué tal? Buenos días. Acá en el hospital apenas tenemos un paciente que sospechamos que existe violencia. Tenemos un programa que no sé si todos están al tanto, que se llama Programa o Equipo Sociosanitario, que son unas licenciadas del equipo de salud, porque vienen de diferentes áreas, y que nos ayudan muchísimo en evaluaciones gerontológicas en el domicilio. Entonces están mucho en contacto con nosotros, el paciente puede estar o no en medicina domiciliaria, y empiezan a interaccionar cuando van a la casa y hacen todo un relevamiento gerontológico en la casa del paciente, y te puedo asegurar que nos dan un montón de información. Después hacemos ateneos conjuntos y ahí sí vemos la necesidad o no de incorporarlo al programa Proteger.
nos hacen el nexo, nos ayudan mucho en ese sentido, porque a veces uno dice, uy, tengo que hacerlo yo, tengo que hacer yo el pedido, a veces queda como que eso te va a generar una cierta cuestión administrativa que tener que ir, o estás muy... Entonces nos ayudan muchísimo como una primera instancia, no solamente en este caso de violencia, sino en otras cuestiones que tienen que ver con cuidados de caídas, con pacientes que están polimedicados y no le va modificando la medicación, y queremos que nos ayuden mucho en saber si están tomando la medicación en forma correcta, cuando hay dificultades con la familia, hijos que están peleados, no se hablan entre uno y el otro, o sea, un montón de cuestiones, podemos llamarlos todos en un combo violencia quizás, pero este es un buen momento para el que ya lo sabía, se lo recordamos. Hay que mandar un email, vos pones algunos datos del paciente, sociosanitario, y aparece rápidamente ese email en la pantalla, y nos ayuda muchísimo en este tipo de pacientes y otros más. Alejandra, sé que estás en contacto con este grupo que acaba de decir el doctor Shapira, que es el actual jefe del programa de medicina geriátrica del hospital. Sí, estoy en contacto ¿Por qué no la porque... escucho? ¿Por qué no la escucho yo? Espera un segundo que no te escuchamos. Espera un segundo. ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Sí, conozco el equipo sociosanitario porque además de trabajar en la Asociación Civil Surcos, yo me desempeño también en el programa Proteger, que lo estuve coordinando hasta fines del año pasado, de hace 22 años, que es un programa de prevención y asistencia de la violencia a las mayores, que les pasé los datos, y siempre tenemos casos en forma conjunta, y el 24 planificamos una capacitación allí en el hospital, precisamente para brindar herramientas, ¿no? A mí me parece que es muy importante esto también. Cuando los casos son de Ciudad de Buenos Aires, la ventaja es que al existir una ley en Ciudad de Buenos Aires que nombra al programa Proteger como la autoridad de aplicación, ustedes pueden hacer las derivaciones siempre al programa. Lo importante es que puedan hacer un informe. Lo que se necesita desde el programa Proteger para poder intervenir es que desde el hospital, el equipo médico o el equipo profesional que haya atendido pueda realizar un informe con todos los datos posibles para que el equipo pueda intervenir. Es un equipo interdisciplinario conformado por psicólogas, trabajadoras sociales y abogados, y hace un abordaje desde una mirada multidimensional, y también contamos, ¿no?, con un dispositivo de alojamiento protegido, lo que comúnmente se conoce como un refugio para personas mayores que se encuentran en situación de violencia. Y digamos que este programa es para personas mayores de 60 años que residan en forma permanente o transitoria, que a veces puede pasar en Ciudad de Buenos Aires, y que sean víctimas de algunas de las tipologías de violencia que establece la Ley 5420, violencia física, maltrato psicológico, abandono también, no solamente tal como está tipificado como en el Código Penal bajo el delito de abandono de persona, sino también aquellas situaciones donde no existe una persona o una institución que haya abandonado a la persona mayor, pero son personas mayores que empiezan con un cuadro demencial o una problemática de salud mental, empiezan a tener conductas de falta de cuidado a su salud, conductas desadaptativas, acumuladores, dejan de concurrir a las consultas médicas, empiezan a deteriorar, carecen de redes de apoyo social. Y a veces, en algunas situaciones, si no se le puede armar una red de apoyo social, es necesario judicializar la situación. Situaciones de abandono, de negligencia, la violencia que se puede presentar también en residencias de larga estadía. Y situaciones también de abuso económico o patrimonial, o personas, ¿no?, que han llevado a residencias contra su voluntad, ¿no?, y que sobre esto también hay legislación en la Ciudad de Buenos Aires. Y yo haría mucho hincapié en esto también, ¿no? La ley dice que los equipos de salud, los profesionales, tenemos la obligación de hacer una denuncia en determinados casos. Cuando la persona tiene una demencia, una problemática de salud mental, o está imposibilitada de realizarla por sí misma, y esta situación de violencia configura un delito penal, ¿no?, como pueden ser lesiones, abandono, ¿no?, tal como está tipificado en el Código Penal, hay que hacer la denuncia. En este caso,
haciendo un informe al programa Proteger. La denuncia la podemos hacer nosotros en la Oficina de Violencia Doméstica, que pertenece a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que funciona a las 24 horas, los 365 días del año, y se sortea un juzgado civil o penal, ¿no? Depende de la situación particular en el caso, y se dictan lo que llamamos medidas cautelares, que pueden ser la exclusión del hogar de quien ejerce violencia, la restricción perimetral, que no se puede acercar hasta determinados metros de los lugares o de la casa de la persona mayor, y otras medidas más, notificar el cese de los actos violentos. Hay diferentes medidas de protección y cada caso se va a trabajar desde la justicia y desde el programa Proteger en función de las particularidades que presente. Pero creo que acá es muy importante hacer hincapié en esto, ¿no? Que en poder detectar, en poder preguntar a la persona más allá de su problema de salud físico, orgánico, preguntar con quiénes vive, cómo es la relación con su familia, si cuenta con redes de apoyo social, y si hay, bueno, obviamente un vínculo más estrecho, porque ya se conoce a la paciente, el poder preguntar directamente, como hizo el doctor Kammer, ¿no? Si hay situaciones de violencia o hay situaciones, ¿no? que la hagan sentir mal, que le incomoden. El poder detectar es muy importante y el ámbito de la salud es el más apropiado. Pensemos que a una persona mayor le lleva muchísimo tiempo poder contar lo que le está sucediendo. No es fácil poner en palabras que es maltratada por un hijo, por un sobrino, por un nieto. Entonces, donde más concurre es al sistema de salud, y poder hacer la detección en forma temprana es fundamental para evitar, ¿no? que la violencia se siga perpetuando. Muy interesante eso que cuenta, que el sistema de salud es el que probablemente pueda detectar esto con mayor rapidez. Y dijiste algo que a mí me pasó alguna que otra vez a lo largo de varios años, imagino que habré visto mucho más pacientes con violencia y no me di cuenta, eso no cabe duda. Hay una cosa que tú mencionaste semiológicamente, acá tenemos gente joven que es importante. A veces si ustedes ven un familiar muy controlador, que está muy encima de los pacientes, uno puede tener la confusión de que a lo mejor se preocupa mucho. En realidad es posible que se esté preocupando mucho para que no sepan lo que está haciendo, no sé si queda claro. Entonces, si bien esos familiares muy controladores que están muy encima, como bien dijo Alejandra, que de repente dan toda la respuesta y contestan todo, cuidado que esa es una alerta que a lo mejor está tratando de tapar determinadas circunstancias, por lo tanto, digamos, no es que abandona al paciente, sino que está al revés, como da una imagen de sobreprotección, pero en realidad hay que ser cuidadoso con ese tema, porque a veces me ha tocado ver que se esconde violencia psíquica o económica, como dice Alejandra. Sí, porque tienen la doble fachada también. El victimario suele tener, ustedes van a ver un hijo o una hija muy preocupados por ahí, por su madre, su padre, y que se muestran muy agradables en el trato, pero tienen lo que se llama la doble fachada, una discrepancia muy importante entre su comportamiento en el ámbito privado y su comportamiento en el ámbito público, ¿no? Entonces, esto es algo fundamental, ¿no? Tener en cuenta esto, y hoy día se está trabajando mucho, esto es muy reciente, se está hablando mucho. Ustedes habrán escuchado hablar del síndrome de Munchausen por poderes, ¿no? Que es el maltrato a niños, generalmente por madres, mujeres, ¿no? Que les dan medicación que no está indicada por los médicos para generarle sintomatología, ¿no? Que estos niños los llevan a diferentes consultas en las guardias, ¿no? Y les provocan enfermedades, ¿no? A través de esta medicación que les dan. Bueno, esto también a veces se ve en los casos de algunas personas mayores. Acá sí hablamos de una patología de estas hijas, ¿no? Que se muestran muy apegadas, que saben mucho, que tienen muchos conocimientos de medicina, se interiorizan mucho y llevan a la persona a la guardia, ¿no? Con diferentes sintomatologías, y tiene que ver con que la medican y le generan determinados síntomas, ¿no? Y esto sí es muy importante tener en cuenta, porque uno va a ver una persona, como decía el doctor Kammer, que está como muy encima, muy controladora, y muy controladora también, y con mucho conocimiento de medicación y de medicina. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias. ¿Alguien que hace una pregunta? O si no, nos vamos. Bueno, realmente nos has ilustrado mucho, así que te agradezco mucho. Y bueno, mándale saludos también a la otra Alejandra Sánchez que me dio tu contacto. Y bueno, esperemos que
trabajen juntos, acá se aspira con la doctora. ¿Eh? Bueno. Sí, hay un encuentro con ella sí. en un par de semanas. Está bien. Lo vamos a tener justamente con el grupo del equipo sanitario. Ah, bueno. Bueno, Alejandra, Bueno, saludos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Me pareció muy interesante participar de este Ateneo. Bueno, hasta luego. Buenos días entonces.